A veces nos preguntamos, ¿qué es estudiar? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Siquiera sirve? Nosotros hablamos de métodos de estudio cuando entramos a la universidad, no cuando estamos en el colegio, a no ser de que uno sea un poco tryhard. El valor es que... Claro, la cosa es que los métodos de estudio que usamos a nivel del colegio no son los mismos que debemos usar a nivel de la universidad. Lo que sucede con los métodos de estudios del colegio es que principalmente son métodos de estudios que son muy pasivos, son muy poco proactivos, en el sentido de que no hay un tipo de retroalimentación frente al estudio, tampoco hay un incentivo frente al estudio, más allá de presentar un examen final o pasar la materia o ir a vacaciones. El segundo es que la carga académica o el volumen que se tiene de exigencia frente a la universidad es muy diferente cuando estamos hablando del colegio. Por esta razón, la manera en la cual se estudia no se debe, digamos, extrapolar colegio-universidad. Entonces ese es el segundo problema. Y el tercer problema es que debe ser algo que sea para la vida, ¿sí? Especialmente en carreras que tienen un enfoque más técnico como las matemáticas. Es muy diferente a saber usar diferentes leyes en derecho, saber usar diferentes técnicas o diferentes estrategias de tratamiento en medicina. Entonces en este punto es cuando uno habla de que un método de estudio no funciona en todos. En mi caso, que yo estudio medicina, la manera en la cual se estudia es una manera diferente a la cual estudiaría una persona que estudia marketing o una persona que estudia derecho o una persona que estudia ciencias políticas, ya que son diferentes enfoques. Uno es más visual, otro es más artístico, otro es más de lectura y en el caso mío pues es mucho más de práctica y de memorizar, ¿sí? A veces, no siempre. De los diferentes tipos o métodos de estudios que se pueden compartir, en mi caso les voy a compartir mi experiencia personal, que es utilizando diferentes técnicas, ya que normalmente no hay un solo absoluto, es decir, no hay algo absoluto que nos permita mejorar con una sola técnica. En mi caso yo aplico múltiples técnicas en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, dependiendo de si estoy en un parcial, si estoy estudiando porque debo estudiar o si simplemente estoy leyendo un texto, preparando clase. Personalmente yo inicio con lo que sería la Feynman Technique. Utilizo el Active Recall y lo que sería el Spaced Repetition. La Feynman Technique es una técnica que no la uso en su totalidad, sino utilizo ciertos puntos. ¿Por qué? Porque la Feynman Technique consta en tres cosas. En estudiar el tema, si estudiamos el tema, luego explicamos el tema como si le estuviésemos explicando a un niño pequeño en voz alta, así es como si estuviera en una cámara hablando y yo le explico sobre la anatomía del cuello. Entonces hablo sobre los músculos suprayoideos, infrayoideos, etc. De manera simple. Si yo no logro explicar este tema de manera simple, ahí es cuando entra el tercer punto de la Feynman Technique, que es reconocer los puntos o reconocer ciertos aspectos del tema que yo no sé. En ese caso tenemos tres pilares importantes que son estudiar, explicar el tema y por último reconocer los errores. Feynman Technique es buena, pero mi caso lo utilizo para ciertas ocasiones en su totalidad y algo que siempre utilizo es básicamente reconocer los errores de los temas que no me sé. Un ejemplo perfecto es estoy estudiando para un parcial de bioquímica, entonces estudio el temario, que ahorita hablamos de eso. Cuando estudio el temario y que yo siento que lo tengo dominado en un 100%, ahí es cuando yo ya aplico la Feynman Technique en su totalidad. Ya estudié, lo explico como si fuese un niño o un papel, un perro, lo que sea, pero pues explicarlo de manera sencilla. Y por último, pues reconocer el error. Entonces el reconocer el error es importante porque si yo no sé explicar algo es porque no me sé el tema, o si dudo, o si siento que hay ciertos espacios, huecos o lagunas de conocimiento, pues simplemente voy y lo refuerzo, ¿no? Eso es como para hacer una especie de testeo general antes de un parcial. Entonces, ¿cómo estudio yo de manera normal o de manera generalizada? ¿Sí? Tipo, yo llego a mi casa y ¿cómo estudio? Entonces aquí es cuando entra la otra técnica de estudio que se llama el Active Recall y la repetición espaciada, que son dos técnicas diferentes pero que se llevan muy bien de la mano. Entonces el Active Recall, que es el recordar activamente, normalmente lo tenemos concebido como si fuese
sinónimo de Anki o sinónimo de flashcards o sinónimo de cartas para hacer reviews, y eso no está bien. El active recall, el recordar activamente, es sencillamente, como el nombre lo dice, tratar de recordar algo sin ver la respuesta antes. Es decir, si estamos leyendo un texto, nosotros podemos tapar el texto, tapar el resultado, tapar la siguiente oración y a los minutos volver y decir, bueno, ¿cuál era la respuesta? Entonces en ese punto estamos forzándonos a generar pues las conexiones, a generar ese nuevo recorrido de la información y que se nos quede un poco más en nuestro cerebrito. Cuando hablamos ahora de lo que sería repetición espaciada, la repetición espaciada es importante porque hay algo que se llama la curva del olvido, que pues todo el mundo lo ha hablado, entonces no tiene sentido hablar de eso ahora, pero pues la famosa curva del olvido, que es una vaina que empieza a bajar, que si no se hace, digamos, un estudio cada cierto X periodo de tiempo, entonces que baja y nos olvidamos y sacamos lo que es la repetición espaciada. Es importante porque en mi caso la repetición espaciada lo utilizo como una especie de mapa que me ayuda a saber qué días he estudiado, qué días no he estudiado ciertos temas. Y eso es importante porque uno debe tener un orden al estudiar, porque no sirve de nada estudiar lo que ya me sé y lo que he estudiado muchas veces si no estoy estudiando algo que no me sé y que no he estudiado muchas veces. Y como son tantos temas y la carga universitaria es muy alta, diferente al colegio, y entre carreras puede variar, pero pues a la carga en general es muy alta, entonces en ese punto nos podemos perder y al momento de perdernos o perder la cuenta de lo que llevábamos estudiando, pues caemos en el error del ego del estudiante, que es estudiar lo que ya sabemos porque nos sentimos bien, porque lo sabemos, entonces decimos, bof, soy un genio, me sé todo esto. Y pues claramente eso es una gran... El caso es simplemente ustedes tener una lista con fechas de cuándo estudiaron cada tema. Esto lo pueden hacer por Notion, lo pueden hacer por Excel, lo pueden hacer por Sheets, lo pueden hacer por una hoja y un papel, como quieran. Pero lo importante es tener un conteo de esa repetición. Deben tener en cuenta que la Feynman Technique consta de algo que puede llevar a tomar mucho tiempo, ¿listo? Porque al momento de uno estudiar un tema, explicarlo como si fuésemos un niño, o explicándoselo a un niño, y luego reconocer los errores, es una especie de secuencia que puede tomar bastante tiempo, y si nosotros tenemos muchos temas, claramente no podemos aplicar esto a todos los temas. Entonces en ese punto encontraremos lo que sería un atraso de los temas, nos atrasaremos y empezaríamos a aplicar las técnicas viejas que son el releer, subrayar y todas esas vainas, ¿no? Entonces en ese punto es cuando debemos aprender que la Feynman Technique es buena, pero en mi caso yo utilizo esta a lo último, ¿sí? A lo último lo utilizo cuando ya quiero es ponerle el check de que me lo sé completamente y de que está correctamente el tema aprendido. Para estudiar diariamente y para estudiar en general, lo que utilizo es la repetición espaciada y el recordamiento activo, que es el Active Recall y la Space Repetition. En este punto, la manera en la cual yo utilizo la Space Repetition va incorporada a la mano con el Active Recall, o sea, con Anki, ¿listo? Pero esto no es necesariamente de esa manera, o sea, puede ser el Anki, puede ser RemNote, puede ser sus propias notas, simplemente lo tapan, pueden ser de una u otra manera, pueden hacer el Active Recall, ¿listo? En mi caso yo utilizo las flashcards porque es una manera muy, digamos, muy realista al momento de realizar, digamos, un parcial, porque pues el parcial es una pregunta y tú respondes, no es el texto completo subrayado y tú lees. Entonces, las tres técnicas importantes, la Feynman Technique, el Active Recall y la Space Repetition. Nótese que yo no hablé de la Feynman Technique como una y que la usen solamente, ni hablé del Active Recall, ni hablé de la Space Repetition como una sola, sino que van todas en conjunto. Ya que aquí es cuando yo entro de que, y eso es lo que me molesta mucho, que tipo los videos que hablan de no, que cómo es ser el mejor estudiante, bla, 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 y les hablan de una técnica, de otra técnica y de otra técnica. La vaina no es de escoger una técnica a otra mejor o peor, sino que es juntarlas y tratar de hacer un híbrido hacia lo que nos impulsa, ¿sí? Hacia lo que nos parece mejor y digamos, se nos adapte mejor a lo que sería todo el tema de la exigencia académica. Por eso yo al inicio utilicé lo que sería Active Recall solamente,
pero me fallaba el hecho de que cuando yo terminaba las flashcards o cuando terminaba de repasar activamente un tema, hacer preguntas, buscar bancos de preguntas, lo que sea, yo no tenía, digamos, el reconocimiento de qué temas estaba más flojo o qué temas estaba súper bien. Porque como las preguntas no son, digamos, tema 1, preguntas 10, tema 2, preguntas 10, tema 3, preguntas 10, sino que son múltiples preguntas y esas múltiples preguntas pueden evaluar X temas, pero justo uno no entró. Entonces ahí cuando uno debe, pues ahí es cuando yo implementé la Feynman Technique al final de toda la sesión de estudio. O sea, cuando ya me preparé una semana estudiando con el Active Recall y el Space Repetition, lo que yo hacía era, con el Feynman Technique, me sentaba, abría los temas. Tema 1, circulación sanguínea. Entonces hablaba de la circulación sanguínea como si estuviese dando una clase a un niño pequeño o a quien sea, pero usando un lenguaje, tratar de serlo lo más sencillo posible. Ahí es cuando yo reconocía qué errores o qué falencias tenía en ese tema. Entonces lo escribí al lado. Entonces por eso les digo que deben hacer lo que sería una hibridación de métodos de estudio. Recuerden que implementar métodos de estudio que les sirven a todos no les van a servir a ti específicamente. Un método de estudio te puede servir a vos, pero no le puede servir a tu amigo, porque tu amigo puede ser más visual, tú puedes ser más de memoria, tu amigo puede ser más de lógica, o ambos pueden ser unos completos estudios. En ese caso es cuando debemos reconocer que no todos somos iguales, y por eso yo hablo desde mi experiencia personal, desde mi experiencia con otras técnicas de estudio. He probado el Active Recall, el Space Repetition, la Feynman Technique, que han sido excelentes. No me ha funcionado la Pomodoro Technique, no me ha funcionado el leer y el subrayar, no me ha funcionado el explicar como si estuviese dando la clase para aprender el tema, no me sirve. Me sirve para afianzar el tema, pero para tomarlo como inicialmente, no me sirve para nada. Entonces por eso les digo que cada uno es un mundo, cada técnica tiene sus buenos puntos, sus malos puntos, y ahí es cuando ustedes deben practicar, deben experimentar unas con otras, y ahí es cuando viene bien buscar videos sobre eso. Para los interesados en medicina y sobre el aprendizaje, ya temas largos y grandes o que les puedan servir, pueden chequear mi otro canal en los cuales subo diferentes videos sobre diferentes temas, en los cuales pues explico, ¿no? Videos de 40 minutos, no son videos tan enfocados al estudio y a la metodología como en este canal, pero pues igualmente está por si a alguno le interesa. Y bueno, sí, poco más. Qué hambre.